momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Comenzamos el segmento de análisis de la información en este primer día del cuarto mes del año. Hoy día viernes 1 de abril de 2011. Siempre deseándole a nuestros amigos oyentes que hayan cumplido sus metas del primer trimestre, que concluyó ayer, 31 de marzo del año 2011, y comenzando un nuevo trimestre y siempre aceptando que el tiempo, como dijo Benjamin Franklin hace algunos años atrás, décadas, que el tiempo es riqueza. Él lo manifestó así: el tiempo es riqueza. Y algunos con el tiempo lo fueron cambiando a el tiempo es oro. En la práctica, el oro es riqueza, así que sería una misma expresión. Lo importante es saber aprovechar los minutos, las horas, los días en que hagamos algo productivo, siempre planificando adecuadamente, sabiendo qué vamos a hacer el día de hoy y en función de eso, aprovechar el tiempo. A veces los jóvenes no valoran tanto el tiempo porque son jóvenes y creen que tienen toda la vida por delante para preocuparse de los grandes temas que influirán en su destino. Pero quienes ya hemos pasado algunos añitos sabemos que muchas cosas todavía están pendientes por hacer en cada uno de nosotros, y por eso es que hay que aprovechar el tiempo. El día de ayer, Human Rights Watch, que es una organización sin fines de lucro, una ONG como es conocida, emitió su criterio sobre las acciones penales que el presidente de la República, Rafael Correa, está planteando acá en el Ecuador contra algunos periodistas por sus opiniones. Primero, hacer un poco el preámbulo o el contexto. Ya la Human Rights Watch es una organización no gubernamental, una ONG, que se dedica a defender los derechos humanos. Fue fundada en 1988 a partir de la reunión de Helsinki. La sede es en Nueva York, y de esta forma este organismo, que va creando inclusive el America's Watch en 1981 y el Asian Watch en 1995, se ha creado precisamente a raíz de los abusos de derechos humanos que ocurren en América Latina, en particular, y en América Central, cuando hubieron inclusive guerras, cuando se intentaba imponer una ideología sobre el resto de la ciudadanía, y cuando se intentaba a través de la afectación de varios derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. En 1988, los llamados Comité Watch de todas las regiones se unificaron en esto que es ya un organismo mundial, Human Rights Watch. Debemos dejar también aclarado en este contexto que todo lo que emita este organismo, ONG, no gubernamental, no es vinculante. No es que un país va a tomar en consideración de manera obligatoria. Además, cualquiera que sea su opinión, no va a crear penalización ni a nivel internacional, ni a nivel local, interno, en cada uno de los países en donde sus mandatarios supuestamente estén atentando en contra de los derechos humanos en general, entre uno de ellos la libertad de expresión. Sin embargo, y hay que dejarlo esto muy claro, hay que expresarlo de manera enfática, toda opinión de este organismo es considerada como una especie de castigo moral que se lo toma como referencia por parte de países comprometidos con la democracia. Cualquiera que sea el país en el mundo, de nivel del primer mundo, el segundo, el tercer mundo, toma en consideración lo que dice este organismo ONG, el Human Rights Watch, es decir, esta especie de visores, supervisores de los derechos humanos. Y estas organizaciones, y ya como países, al tomar como referencia lo que opine este organismo de derechos humanos,
automáticamente tienen otro tipo de penalizaciones. Ellos sí. Por ejemplo, penalizaciones económicas. Algunas a través de veredictos y otras a través de decisiones en las relaciones diplomáticas con cada uno de los países en donde no se respetan los derechos humanos. Ahora, es cierto que Human Rights Watch emiten su criterio y no todos los países, especialmente en el primer mundo, a pesar de que dicen defender la democracia y los derechos humanos, no todos ellos ejecutan acciones en contra de mandatarios que están atentando en contra de los derechos de sus ciudadanos, salvo ya casos extremos. Y allí es en donde se habla lastimosamente de la hipocresía de algunos países, se dice, en referencia a sus gobiernos. Un ejemplo específico es lo que está pasando en Libia. Hasta que este señor, Muammar Gaddafi, no atentó en contra de la vida de inocentes o de civiles, enviando todo su armamento de guerra contra ellos, con los rebeldes, los que quieren que ya deje la dictadura de más de 40 años. Recién en ese instante reaccionan los países demócratas de Europa, Estados Unidos y alrededor del mundo en contra de esa dictadura. Y queda una pregunta, ¿y por qué no lo hicieron antes? Cuando sí había atentado en contra de derechos democráticos, por ejemplo, la libertad de opinión, la libertad de expresión. Esto es lo que la humanidad debe siempre tener presente, y cuando vamos a hablar de contextos, tenemos que irlo planteando paso a paso para que podamos realmente hacer un análisis adecuado y en función de eso poder establecer nuestra propia opinión y finalmente una posición. Sin embargo, para concluir la parte de contexto, de preámbulo, aunque hayan países cuya diplomacia pueda ser hipócrita, que cuando ven que alguien está atentando en contra de derechos humanos de sus ciudadanos, sin embargo no hacen nada, no significa que están justificando pues el acto. Igual la humanidad tiene que seguir luchando en contra de cualquiera que sea en cualquier lugar del mundo que se esté atentando en contra de los derechos humanos. No puede haber justificativo. No puede haber justificativo en el caso puntual de la libertad de expresión. Vamos entonces ahora con este preámbulo a los hechos. Human Rights Watch, a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, manifiesta lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Las acciones penales por difamación iniciadas por el presidente Rafael Correa contra sus críticos constituyen un grave revés para la libertad de expresión en Ecuador. Textual. Otra expresión también textual. Ecuador debería derogar las disposiciones sobre calumnias, injurias y desacato de su Código Penal. Y la tercera expresión que quiero destacar dice: en un sistema democrático, los presidentes no deberán usar el derecho penal para bloquear el debate público sobre sus actos y políticas. Aquí en estas tres expresiones hay varios elementos que deben ser trabajados y discutidos, analizados, debatidos. Voy a dejar para segundo plano, no porque sea menos importante, el hecho de que sí se puede, a través de una opinión, terminar, inclusive, mire usted, para mí me parece una exageración, calumniar, injuriar y desobedecer o irrespetar a un funcionario público. Y esto es lo que han hecho países en Latinoamérica, para sorpresa. Argentina entre los 4 países que durante los últimos años, desde el 2007 a la fecha, ya han despenalizado la calumnia, la injuria y el desacato de su Código Penal. Lo han sacado, han eliminado estas normas en contra, en algún momento, calumnias, injurias, desacato de un funcionario público. Vamos a analizar esta parte, digo, siendo importante, al final. Pero primero analicemos por qué tiene que eliminarse estas penalizaciones o por qué tiene que despenalizarse
calumnia, injuria y desacato contra funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque es parte del debate público la opinión. Esta es la parte fundamental. Asumo que los organismos internacionales de derechos humanos están trabajando sobre esta despenalización porque podría, entre comillas, permitirse hasta la calumnia a un funcionario público, pero lo que no debe permitirse es interrumpir, bloquear el debate público. Es decir, que un funcionario público, cualquiera que sea su categoría, su nivel, podría, a través de estas normas penales, impedir que el periodismo, por ejemplo, opine, o que el ciudadano opine. Es decir, estamos viendo que hay un gran bien en el debate público para analizar, discutir los actos y decisiones políticos, de tal manera que la ciudadanía así pueda expresar. Es decir, aquí estaríamos hablando de un mal menor. ¿Cuál es el mal menor ante este mal mayor de impedir o bloquear el debate público? Sería el de la injuria en contra de un funcionario público. Este es un primer hecho que planteamos alrededor de la opinión de Human Rights Watch. Y también el Comité para la Protección de los Periodistas, que a propósito, en mi página, en mi laptop, yo estoy suscrito a través de la internet a un organismo internacional en donde cada día recibo por lo menos 10 a 20 noticias de atentados en contra de periodistas en el mundo entero. Atentado en contra de periodistas. Basta mirar lo que pasa en Colombia, en donde el periodismo es una misión realmente difícil. Lo que le pasó allá en Libia a un grupo de periodistas que estaban informando, inclusive periodistas internacionales, informando sobre la acción de Gaddafi contra su pueblo. Fueron apresados, fueron maltratados. Bueno, estas denuncias por día, entre 10 a 20 en el mundo entero. Esas denuncias que llegan a este organismo de periodismo internacional. Pero hay otro organismo, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, con sede en New York, que le pide al presidente Rafael Correa a retirar la demanda de inmediato y a adecuar la ley ecuatoriana a las normas internacionales en materia de libertad de expresión. Es decir, despenalizar, como pide Human Rights Watch sobre este tema de la calumnia e injuria contra funcionarios públicos. Las consecuencias, ya las he anticipado, no son vinculantes, no son jurídicas a nivel internacional, pero sí son referencias de que si en un país se atenta en contra del periodismo o de la opinión pública en general, la libertad de expresión, esta es un reflejo, un espejo del nivel de democracia que vive ese país. Son manifestaciones que a la larga toman en consideración países, sobre todo inversionistas, para tener o no relaciones, más allá de las diplomáticas, inclusive las comerciales, con determinados gobiernos. Y finalmente dejo la interrogante. En lo personal, yo creo que una injuria es injuria. A nadie debe injuriarse. Creo que el periodismo puede utilizar expresiones que no necesariamente sean injurias o calumnias, que debe de trabajarse cualquier tema, cualquier noticia, siempre respetando a la dignidad, a la honra de los demás. Es una opinión personal y que nuestro idioma sí lo permite. Tiene tantas y tantas expresiones idiomáticas inclusive para impedir que debamos caer en la calumnia y la injuria. Lo del desacato, totalmente de acuerdo, debería eliminárselo. No debe haber irrespeto en contra de un funcionario público. ¿Por qué esta situación, sin embargo, de una opinión personal? ¿Por qué tiene que permitirse, entre comillas, la calumnia o la injuria contra un funcionario público? Según la expresión de expertos en esta materia, es porque el funcionario público está administrando recursos ajenos.
entre otros grandes derechos humanos. Por lo menos lo planteo así para que esto sea una especie de debate. ¿Debemos o no los ecuatorianos también hacer como lo ha hecho Argentina, Costa Rica, México y Uruguay en los últimos años, de despenalizar cualquier acción en este sentido contra un funcionario público? Que quede allí por lo menos para debatirlo. Vamos al corte comercial.